autoridades, en nombre de Nueva Economía Forum, me complace darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organiza con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BETE. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, al que va a presentar doña Teresa Aranguren, consejera de Radio Televisión Española. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores del acto. Y yo debo advertirles que más que una presentación, porque la frase suena tópica, pero a veces los tópicos se asemejan a la realidad, pues me parece que es evidente que Gaspar Llamazares no necesita mucha presentación. Así que lo que voy a hacer es algo así como una lectura, una breve y, por supuesto, personal lectura de lo que, si Gaspar Llamazares fuera un libro, leo en él. Así que, si me permiten la metáfora, esto más que una presentación es un prólogo. Y lo voy a empezar plagiando. El plagio es una forma literaria muy común. Plagiando la frase, o mejor, la idea, que he escuchado de boca del escritor, poeta, y me gusta esta expresión, por eso la uso, hombre de bien, que es Luis García Montero. Hace unos días le escuché a Luis García Montero decir que Gaspar representa la izquierda que no se acomoda, pero que no quiere estar al margen, que quiere intervenir. O dicho de otro modo, inconformista pero no marginal. Y ese es un terreno especialmente resbaladizo, que requiere esfuerzo constante para no perder pie y deslizarse hacia un lado, perder la perspectiva del otro y mantener siempre ese esfuerzo de estar en las dos perspectivas. Es un terreno, por tanto, nada seguro, pero lo seguro suele ser siempre más cómodo, cansa menos, pero tiene muy poco que ver con la realidad, que es cambiante, heterogénea, múltiple, y que es también, y creo que por definición, el ámbito en el que se mueve, en el que se debe mover la acción política de la izquierda. No aceptar la filosofía de así son las cosas, sino tener precisamente como principal tarea cambiar las cosas, requiere actuar políticamente, tener capacidad para actuar en política. Y ya estamos en la palabra política, palabra desprestigiada como ninguna. Yo diría que peligrosa e interesadamente desprestigiada. Pues bien, si algo me dice la persona de Gaspar Llamazares, si algo leo en él, es una clara reivindicación de la política, de la actividad política como valor central de la izquierda, de la sensibilidad de izquierdas, la afirmación de la acción política como instrumento imprescindible en la emancipación del ser humano, como instrumento con el que combatir el abuso del fuerte, la indefensión del débil, en definitiva, intentar hacer la vida más justa y vivible y el mundo más habitable. Reivindicar la política también, no solo, pero también, y hago hincapié en él también, la política parlamentaria e institucional en general, no es algo que esté muy bien visto. No luce demasiado. Al contrario, el menosprecio de la acción política, marcar distancias con lo político, parece que otorga un toque de distinción, como de superioridad intelectual. No soy político, se dice, justo antes de enumerar la lista de acusaciones, consejos, advertencias e incluso consignas sobre cómo manejar la cosa pública. Y se dice, entendiendo que la frase inicial, no soy político, otorga una mayor credibilidad a lo que viene después, una especie de aval de objetividad o de limpieza, si no de sangre, sí de intención. No digo que no haya motivos para este desprestigio de la política, sería idiota o marciana si no supiese que hay motivos suficientes para este desprestigio. Pero lo que me parece inquietante, incluso sospechoso, es la asunción de que es el ámbito de la política y no, por ejemplo, el del periodismo, la economía, lo académico, lo judicial, el que está contaminado casi por definición por intereses, dependencias y corrupciones varias. Y creo que esta no es una asunción inocente. Hay un discurso cada vez más asentado, difundido y promovido que enfrenta la supuesta inutilidad de la política a la presunta eficacia de expertos supuestamente apolíticos.
No es un discurso nuevo, pero es especialmente combativo en estos tiempos. Tiempos de crisis del capitalismo, cuando el sistema económico en el que nos movemos hace aguas y amenaza derrumbe. Reivindicar la política, la utilidad y la necesidad de la política como elemento clave en el empeño de enfrentar esta crisis y las que vengan, porque vendrán otras, y en el objetivo de mejorar el mundo, es una acción de izquierdas y es cada vez más urgente. La realidad que vivimos incluye también la que podríamos vivir y no está dada, prefigurada, constreñida en el estrecho marco de lo aceptado, diseñado o impuesto como realidad posible. La realidad, en realidad, acostumbra a salirse del diseño trazado, se escapa por los márgenes y casi siempre tenemos múltiples, dramáticas y muy recientes experiencias, nos encuentra despistados, desprevenidos, ajenos. La política, hacer política y especialmente hacer política de izquierdas empieza por no aceptar y continúa por combatir ese determinismo disfrazado de realismo que, por ejemplo, pretende convertir en dogma las leyes del mercado y que reduce la idea de libertad a libertad de empresa. Es también saber mirar, escuchar, estar atento a lo que ocurre, está ocurriendo, puede ocurrir y, sobre todo, queremos que ocurra. Porque, si me permiten una digresión de tipo antropológico, de antropología marxista, aquello del cerebro hizo a la mano al cerebro, las ideas que no se confrontan, que no se moldean con la realidad, en contacto y en acción con la realidad, se convierten en consignas autistas y la acción desvinculada de las ideas termina en conformismo. Creo que Gaspar Llamazares es muy consciente de ese inseparable binomio que aprendimos en la dialéctica marxista y que quizá por eso no es solo un político siempre en la brecha, un parlamentario incansable, sino es también un lector incansable. No solo, ni siquiera especialmente de textos políticos, el político que solo se nutre de política ni siquiera de política sabe, sino que Gaspar Llamazares mantiene, y es una de las virtudes que yo más admiro, la curiosidad intelectual y vital que nace de la conciencia, de saber que el mundo es ancho y diverso y que nunca terminamos de entenderlo. Curiosidad intelectual y vital necesaria para escuchar lo que se dice, se piensa, se elabora, se vive en otros ámbitos que no consideramos estrictamente políticos, pero que son políticos en el sentido más hondo y amplio del término. Lo que Gaspar Llamazares representa, volviendo al símil inicial de este prólogo, lo que leo en él es la contundente, necesaria, urgente reivindicación de la política como instrumento para mejorar colectivamente el mundo. Una reivindicación que creo la izquierda, incluida la gente de izquierdas que ha salido, se ha excluido o se ha sentido excluida de la política, debe hacer. Y le doy la palabra a Gaspar Llamazares. Buenos días. Quiero agradecer al Fórum Nueva Economía la oportunidad de dar yo la charla a las 9 de la mañana. Decía Gregorio Marañón que en Madrid a las 12 de la mañana, si no das una charla te la dan. Ahora ya es a las 9 de la mañana de un lunes, aunque a Pepe Sacristán no le guste mucho esta hora. Bueno, yo este fin de semana he tenido una doble satisfacción. He participado en un acto democrático de justicia poética en favor de la memoria y en favor del juez Garzón. Y además mi hija se ha bautizado políticamente y ha asistido con sus compañeros de clase a ese acto. Por lo tanto, doble satisfacción y una reflexión con respecto a las manifestaciones de este fin de semana. El Poder Judicial es un poder independiente en nuestro sistema democrático de equilibrio de poderes, pero no es en absoluto un poder absoluto. No tiene el monopolio del dogma jurídico, tampoco puede actuar de manera inquisitorial y no tiene legitimado el linchamiento de ningún juez y mucho menos de las víctimas del franquismo. Creo que esa es la lección a adoptar con todo el respeto para el tribunal, pero también con la voluntad de que sus acciones, las acciones de sus miembros, se hagan a sí mismas respetables. Bien, yo quería en primer lugar comentar la perspectiva desde la que hago esta intervención, que intentaré que sea una intervención
sobre una tesis. La crisis no es económica, la crisis es política, fundamentalmente política. Mi perspectiva es la perspectiva de un parlamentario asturiano y la perspectiva de un profesional de la medicina. No tengo ya la perspectiva de un responsable de la organización, el responsable de mi organización es don Cayo Lara, pero sí tengo la perspectiva política y con ella intentaré analizar la realidad. Y además intentaré analizar la realidad como este parlamentario asturiano que aprendió de su gente, de la gente del movimiento obrero asturiano, una capacidad de lucha prácticamente incombustible, pero también aprendió de su profesión, de la profesión de médico, la necesidad de superar visiones parciales, la necesidad de tener una visión global de lo que ocurre y también por el cambio en el patrón de enfermar, la necesidad de no aspirar única o solamente a curar, sino también a cuidar. En ese sentido, no solamente la aspiración a la transformación profunda de la sociedad, sino a la mejoración, al mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Esa es la perspectiva que tengo en esta intervención. Y quiero comenzarla también reivindicando la política y el Parlamento. En momentos, además, en que la política y el Parlamento son el recurso fácil para denostar lo público. Creo que no está justificada esa crítica demoledora a la política y al Parlamento y que, como ciudadanos, deberíamos ver también nuestra propia actividad y nuestros propios límites para luego aplicarlos a aquellos órganos donde estamos representados colectivamente. Desde luego, en relación a la política, yo no tengo que agradecer la posibilidad de dedicarme a la política, no por ningún privilegio. Yo soy más bien de la idea de la política de algunos pensadores de Camus que dicen que ser político no necesita ser un genio, basta con tener sentido común, vocación y desinterés. Y yo estoy convencido de que esa política prevalece. Hay aquellos que piensan que sabemos de todo y no sabemos de nada. Hay otros también que piensan que la política es únicamente la lucha por el poder y otros, más benévolos, hablan de servicio público. Yo, en mi experiencia, la política, ya desde la antigüedad, es un espacio precioso que debería ser de todos los ciudadanos, en el cual pensar globalmente, en el cual también dirigir a los ciudadanos con la palabra y en el cual actuar y ver la respuesta de esa actuación en favor de la sociedad, a veces acertando y a veces equivocándose. Yo, por tanto, quiero reivindicar esa visión de la política que decía tenía Camus y que consideraba que bastaba con sentido común, con clarividencia, con convicción y con desinterés. Bien, paso a la tesis fundamental de esta charla, que no es otra que la naturaleza política de la crisis. Por continuar con la perspectiva, es lo que podríamos denominar el diagnóstico. El diagnóstico de la crisis se puede hacer bien en las cifras, bien en su explicación. En las cifras, esta crisis son 4,5 millones de parados en nuestro país, un 20% de la población en situación de pobreza relativa, una concentración cada vez más importante de la riqueza en pocas manos. En una década hemos pasado de que los sectores más ricos tengan 20 veces más renta que los menos ricos, a que tengan 114 veces más renta que los menos ricos en nuestro país y en Europa, y se puede decir que prácticamente también
en todo el mundo, se ha producido una polarización muy importante de la renta y una paradoja. Con lo que dedicamos hoy para cuidar nuestras mascotas, podríamos acabar con la pobreza en el mundo y podríamos acabar con la mayor parte de las enfermedades prevenibles, lo cual demuestra el sinsentido del sistema, el sinsentido de este sistema. Pero yendo más allá de las cifras, profundizando en los contenidos de la crisis, mi tesis es que no estamos ante una crisis económica, aunque sea una manifestación la crisis económica, sino que estamos fundamentalmente ante una crisis de la política. En ese sentido voy a ser heterodoxo porque no soy coordinador general. Una crisis de la política que se ha producido como consecuencia de la evolución de los poderes del Estado, como consecuencia de la evolución de la economía y de la información. Si ustedes se fijan, los poderes del Estado permanecen prácticamente como estaban cuando fueron conceptuados por Montesquieu, no se han modificado sustancialmente, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero lo que sí se ha agrandado ha sido el poder de la economía, el poder económico en el conjunto del poder político. Y en paralelo con el poder económico, otro de los que podemos denominar macropoderes es el poder de los medios. Los dos, el poder económico y el poder de los medios, están enormemente concentrados en muy pocas manos, trascienden las fronteras de los estados y dictan cada vez más la orientación de la política. Podemos decir que los poderes tradicionales se han convertido frente a estos macropoderes en micropoderes. Y no solamente hay una asimetría, por tanto, entre la economía y la política, sino que el mercado y el consumo, el modelo de economía capitalista, ha entrado también en los micropoderes, ha entrado a dirimir entre los poderes del Estado. Primero, en un primer momento, ha reducido el espacio del Estado social, del Estado que fue objeto de pacto entre los sindicatos y los empresarios, entre la derecha y la izquierda europea, después de la Segunda Guerra Mundial. La gran referencia de eso es la desregulación y la privatización. La economía se hace prácticamente con el modelo social europeo. Y más tarde, ahora en estos momentos, la economía está a punto de hacerse con el modelo liberal europeo, a punto de entrar directamente en el poder político, subordinando al poder político a sus dictados. En ese sentido, si la privatización fue la forma, el caballo de Troya frente al modelo social europeo, podemos decir que la corrupción es el caballo de Troya frente al modelo liberal democrático europeo. Y, por tanto, es, en mi opinión, muy importante saber que, aparte de las responsabilidades que pueda tener cada partido político o cada político en particular en su honestidad y en su responsabilidad pública, existe también una dinámica general en esta asimetría de los poderes y en la entrada del poder económico en la política para explicar en buena medida lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro entorno. Decía un asesor de Clinton en los años 90 aquella frase que luego Martín Seco incorporó a uno de sus libros sobre economía: la economía, estúpidos, la economía. Bien, yo creo que habría que cambiarla, y en ese sentido me considero discípulo de Zizek, que dice que no es únicamente la economía, que se podría decir la política económica o la economía política. Yo diría la política, estúpidos, la política es lo que en estos momentos está en juego entre los macropoderes y los micropoderes. Bien, ¿cómo no explicarse entonces el deterioro de la política y el desprestigio de la política? Si los ciudadanos ven cómo sus vidas dependen cada vez menos del micropoder, de la política, del Parlamento,
del Gobierno y del Poder Judicial. Y cómo finalmente su vida, la vida económica, pero también su vida de consumo, que diría Bauman, depende cada vez más de la economía, cómo no concluir la desafección de los ciudadanos con respecto a la política. Sobre todo cuando la política, incapaz ya de decidir sobre lo fundamental, se convierte en agitación. El debate público en tertulia y la tertulia en insulto. Creo que esos elementos de deterioro, de embrutecimiento de la política, son los que explican también en buena parte la desafección de los ciudadanos. Digo embrutecimiento de la política en el sentido en que lo decían en la República de Weimar, ¿no? La República de Weimar, el embrutecimiento de la política comenzó también con este deterioro de lo público frente al mercado y continuó también con juicios, quiero recordarlo, con juicios a los jueces demócratas, a los jueces que en aquellos tiempos interpretaban las leyes de manera democrática y terminó como terminó. No quiero decir que estemos en esas circunstancias, la sociedad democrática es muy diferente de la República de Weimar, pero hay que tener en cuenta también las enseñanzas del pasado. Por lo tanto, mi tesis mi diagnóstico es el de una crisis política por encima de la crisis de la economía. No es de extrañar, entonces, que cuando la economía pierde fuerza y se produce la crisis financiera internacional y, como consecuencia, la crisis de la economía real, la debilidad de la política para enfrentar la crisis está cantada. Y tan solo la política es llamada a socializar las pérdidas, la política, lo público, el Estado, para luego, de nuevo, esperar que el Estado desaparezca de la escena y continúe la obra, fundamentalmente en el libreto que marca la economía. Y en ese sentido, podríamos hacer también el símil del alacrán y la rana, ¿no? Me parece que es algo parecido, ¿no? Cuando le pide que le ayude a vadear el río y cuando se encuentran ya prácticamente en la otra orilla, el alacrán pica a la rana y le dice, es que está en mi naturaleza. Bueno, pues el sistema capitalista, la política económica neoliberal, no ha dejado siquiera que vadeemos el río. No ha dejado siquiera que pasemos la crisis para pasar factura al Estado, para pasar factura a lo público. Hoy es un insulto a la inteligencia lo que está pasando con Grecia. Lo que está pasando con Grecia no es la demostración de que es imprescindible el cambio del sistema financiero internacional, que es una razón de supervivencia regular el sistema financiero internacional, sino que además el sistema financiero internacional, después de salvarse precisamente gracias al Estado, a estados como el Estado griego, en estos momentos quiere salir de la crisis fortalecido, debilitando al máximo el Estado, con el peligro de una recaída en la crisis, probablemente con difícil reversibilidad. Por tanto, no solamente un sistema insostenible, sino también un sistema disparatado, que sin ni siquiera haber salido de la crisis, pretende ya salir en mejores condiciones y dejar al Estado inerme. ¿Cuál sería, pues, después del diagnóstico, mi pronóstico desde la atalaya parlamentaria, si se puede llamar así? Pues mi pronóstico no es positivo con respecto a nuestro futuro. Saldremos de la crisis, pero da la impresión de que se quiere salir de la crisis en peores condiciones. Es decir, sin regulación del sector financiero y es decir, también con peores condiciones para quienes no han provocado la crisis, para los ciudadanos y para los trabajadores. Ese es el libreto de salida a la crisis y por eso me parece que el pronóstico no es ni siquiera un pronóstico reservado, es un pronóstico grave. Un pronóstico grave, en mi opinión,
porque los mismos factores que han traído la crisis pretenden ser la curación de la crisis, y siguiendo con el símil médico, da la impresión de una cura homeopática de caballo, en la que la precariedad, la especulación financiera, el ataque al estado del bienestar y la reducción de lo público y del Estado sean las recetas de salida a la crisis, cuando verdaderamente han sido quienes han provocado la crisis. Porque, siguiendo con el argumento de la crisis política, por detrás de la crisis financiera, detrás de la crisis especulativa, la profunda crisis que hemos vivido, que vivieron también los asesores de Clinton en los 90, que vivimos ahora en la final de la década del 2000, principio de la segunda década del 2000, es fundamentalmente la desigualdad. Hablaba de la asimetría política y económica. La asimetría política y económica da lugar a una polarización de las rentas, a una profunda desigualdad en el mundo y en el interior de los propios países, y la desigualdad es precisamente la fuente de la especulación y de la crisis. En ese sentido, vuelvo a reiterar, en mi opinión, el nudo central que hay que desenmarañar es el nudo de la crisis política, el nudo de la crisis de la política como premisa fundamental para poder abordar la crisis económica, para poder abordar una salida positiva a la crisis. Bien, la pregunta en relación al pronóstico, y ya llego a la parte final de mi intervención, es la pregunta fundamental que nos hacemos la gente de izquierdas, y aquí entro a otra faceta de la crisis. ¿Cómo es posible que una crisis típicamente de derechas, típicamente conservadora, tenga una salida de nuevo más a la derecha? Es decir, por decirlo de otra manera, ¿cómo es posible que una crisis de derechas que le da la razón a buena parte de la crítica al capitalismo neoliberal por parte de la izquierda no se transforma en una mayor fortaleza de la izquierda, sino que debilita a la izquierda y fortalece a la derecha? No hay más que ver en estos momentos la mayoría de la derecha en la Unión Europea, no hay más que ver también la euforia de la derecha en nuestro propio país. Yo creo que tiene lugar esa sensación y esa paradoja como consecuencia de dos insuficiencias fundamentales. En primer lugar, de una izquierda que ha renunciado, como decía antes en palabras de Zizek, a la política económica, ha renunciado a una política económica alternativa, o mejor dicho, Habermas lo dice mejor, una izquierda que ha renunciado a construir un poder político equivalente al macropoder de la economía. Y creo que eso lo hemos visto en la izquierda y lo estamos viendo en la izquierda europea, pero no solamente es una cuestión de extensión, no solamente es una cuestión de organizar espacios paralelos a los espacios de la globalización desde el punto de vista del poder político. Es una cuestión también de intensidad. La cuestión es cómo la izquierda es capaz de organizar una política propia, una política alternativa que sirva de referencia a la ciudadanía para salir socialmente de la crisis. Creo que no lo hemos hecho y creo que hemos desaprovechado, y el Gobierno en particular ha desaprovechado esa oportunidad. El primer error fue no reconocer la crisis, y si algo no lo reconoces, difícilmente puedes liderar cómo enfrentarlo. No ha sabido cómo enfrentar la crisis y, sobre todo, no ha sabido cómo enfrentar la crisis en términos más sociales y en términos de izquierdas. En ese sentido, la renuncia por parte del Gobierno a una reforma fiscal progresiva ha sido un elemento fundamental. No estaríamos en las actuales condiciones de déficit si hubiéramos adoptado una política fiscal progresiva. Y por otra parte, también la renuncia del Gobierno a tomar decisiones en relación a la política económica, a la política laboral
y al estado del bienestar, tengo la impresión de que no nos ha permitido algo que viene elaborando retóricamente el Gobierno, pero que no es capaz de plasmarlo, como es el cambio en el modelo de desarrollo. El cambio en el modelo hacia un modelo de mayor calidad en la producción, hacia un modelo también de bienestar y hacia un modelo sostenible. Palabras que, por ejemplo, están en la nueva estrategia de la Unión Europea, pero palabras que no se compadecen en absoluto con los contenidos de esa estrategia, abocada, al igual que la estrategia de Lisboa, al fracaso. Bien, en mi opinión, ese es uno de los puntos del mal pronóstico, lo decía antes, el que tiene que ver con la renuncia por parte de la izquierda. Pero el mal pronóstico también es la actitud de la derecha española. Y en este caso no es una renuncia o una actitud pasiva, es una actitud activa. Es lo que podríamos llamar la apuesta por la deshumanización del adversario y por la desestabilización política. Tengo la impresión de que la polarización política que se ha producido en los últimos años corre pareja a el empequeñecimiento de la política en la vida de los ciudadanos. Entonces, se teatraliza para aparentar mayor capacidad de influencia y de decisión. Pero eso que ocurre de manera generalizada desde los años 70, 80, con la reestructuración, en España, en mi opinión, tiene unos perfiles propios. Y el perfil propio es una derecha que no solamente hace oposición. Yo, por ejemplo, no estoy preocupado porque la derecha se oponga desde la oposición, incluso en condiciones de grave crisis económica. Sí estoy preocupado porque la derecha española apueste por la desestabilización, es decir, por deshumanizar al adversario, por convertir al adversario en enemigo político. El insulto está a la orden del día. Y, por otra parte, por utilizar los resortes del Estado en un Estado cada vez, en mi opinión, en una degeneración más bipartidista, en mecanismos para la neutralización de la política. Es decir, que si la política ya tiene dificultades frente a la economía y frente a la crisis, la derecha debilita aún más a la política cuando utiliza los poderes del Estado, cuando utiliza a la justicia, cuando utiliza al Tribunal Constitucional para neutralizar al gobierno, para neutralizar la política. Creo que es un hecho preocupante que estamos viviendo en los últimos años en nuestro país y creo que es otro de los datos del mal pronóstico. El mal pronóstico es la renuncia de la izquierda, el mal pronóstico también, en mi opinión, es la desestabilización por parte de la derecha, porque además esa dinámica de polarización lleva a una incapacidad patológica para lograr acuerdos de Estado. Son prácticamente imposibles con esta dinámica de polarización, pero por otra parte algo más preocupante. Esta polarización supone, en buena parte, anular la pluralidad política y territorial de este país. La polarización no es diversidad. La polarización anula la diversidad y la pluralidad, y no solamente como consecuencia de un sistema electoral injusto que afecta especialmente a la tercera fuerza política del país, a Izquierda Unida, sino como consecuencia también de una dinámica, que he dicho antes, de asimetría económica y política y de polarización dentro de la propia política, que lleva no solamente a la dificultad para los acuerdos en el centro. Las dos fuerzas políticas polarizan aún más sus posiciones y anulan las posibilidades de acuerdo, sino también las posibilidades de una política alternativa, porque donde no hay pluralidad, donde no puede aparecer la pluralidad en la izquierda o en la derecha, difícilmente se enriquece el acervo de la izquierda y la derecha española y difícilmente hay alternativas de cambio. Esas son mis valoraciones con respecto a, he hecho una posición o una perspectiva, un diagnóstico y un pronóstico sobre la situación de la crisis, pero quería terminar brevemente con lo que podríamos denominar
los retos de la izquierda y vuelvo a Camus en Combat, ¿no? Camus en Combat, cuando hablaba de, él llamaba el socialismo reformado o la reforma del socialismo, decía que una premisa imprescindible para un socialismo con futuro era estar convencido de no tener toda la razón. Yo creo que esa es una premisa de honestidad y una premisa de humildad imprescindible para una izquierda con futuro o para una izquierda de futuro. En ese sentido, echo de menos por parte del Gobierno y por parte del Partido Socialista no solamente el reconocimiento de la crisis en su momento, sino ahora el reconocimiento también de las limitaciones que para la realización de la política significa la crisis de la política y la crisis económica. Y sería bueno que fuéramos capaces de explicar a los ciudadanos tanto aquello que conseguimos como aquello que no conseguimos, porque las limitaciones objetivas nos lo impiden. Sería una forma también de honestidad intelectual. Al igual que sería de honestidad intelectual por parte del conjunto de la izquierda, reconocer nuestra pérdida de hegemonía, reconocer que estas décadas de políticas neoliberales han desmantelado no solamente las estructuras más organizadas de la izquierda, salvo algunas excepciones, como el movimiento sindical, sino que también han supuesto un retroceso en el sentido común de la izquierda en los ciudadanos, donde se ha abierto paso el individualismo del consumo y donde ha retrocedido de manera pavorosa la solidaridad y donde ha retrocedido la idea de justicia. Creo que sería bueno, en primer lugar, un cierto nivel de honestidad y de humildad ante nuestra propia crisis, que no es solamente una crisis de la política, sino también una crisis de la izquierda, porque si no, no sería explicable que la derecha se sucediera a sí misma en esta crisis que vivimos. Yo creo, y se deduce de mi intervención, que también deberíamos recuperar dos cosas, ¿no? La economía política o la política económica y la regeneración democrática. En palabras también de Camus, deberíamos recuperar la ética de la política y la épica de la política, las dos cosas. Es decir, la capacidad de la política de ilusionar a los ciudadanos en la transformación, en el cambio, y por otra parte, la capacidad también de la política de suponer un impulso moral de regeneración de la vida pública, de recuperación de la ciudadanía. Dice Bauman que el principal enemigo del ciudadano es el consumidor. Pues bien, de recuperación de la idea de consumidor, de ciudadano, frente a la idea generalizada que el macropoder económico entiende de ciudadano, que es únicamente la idea de consumidor. Y termino con dos ideas añadidas a las de la humildad, a las de decir también la verdad sobre nuestra propia crisis o recuperar la política, la épica y la ética de la política. Dos ideas. Una de ellas que tiene que ver con las alianzas y otra que tiene que ver con nosotros mismos. Continuaré con Azaña y terminaré con Camus. Azaña, en determinado momento de la crisis de nuestro país, frente a lo que él denominaba en un debate famoso, que se llamaba Todavía el 98, en un debate con Ramiro de Maeztu, me parece que es, le dice que frente a la educación y la cirugía de hierro, la solución de los males de España es una política de alianzas modernizadora. Azaña en aquel momento se plantea una alianza entre el movimiento obrero y la burguesía progresista en España. No sé si esos parámetros hoy son suficientemente explicativos, pero estoy seguro que buena parte del movimiento obrero y del precariado que vive en nuestro país, la situación precaria de buena parte de la juventud, incluso de la más y mejor formada, y por otra parte también una buena parte de sectores democráticos estarían de acuerdo en una política de alianzas y en un movimiento amplio que apuntase no solamente a la regeneración, a la revitalización de nuestra democracia
frente al mercado, sino también que apuntase en el sentido de un cambio de modelo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental. Es decir, en estos momentos sería muy importante para la izquierda establecer una estrategia de alianzas, porque no en vano las alianzas que se establecieron hace 2 legislaturas están en estos momentos en cuestión. Se tambalean las alianzas, se tambalean en el Tribunal Constitucional y se tambalean también en el día a día en medidas como la reforma de las pensiones o la reforma laboral. Es necesario, por tanto, recuperar alianzas progresistas, modernizadoras y de izquierdas en nuestro país y generar un movimiento amplio que respalde esas alianzas. Yo creo que el movimiento sindical es imprescindible en ese movimiento amplio. Pero termino con Camus. Camus decía que ese futuro socialismo reformador no solamente tiene que convocar, un término muy querido para la izquierda, al hombre nuevo o a la mujer nueva. Tiene que ser capaz ese movimiento reformador de reformarse a sí mismo. Es decir, será poco creíble la convocatoria de un movimiento de reforma o de refundación si al mismo tiempo no nos reformamos y nos refundamos nosotros mismos. Y en ese sentido, creo que términos como reconciliación en el seno de la izquierda, reconciliación que significa reconocimiento de la diversidad de ideas, respeto mutuo, términos como amabilidad. Es verdad que los partidos y las fuerzas políticas somos espacios no solamente de ideas, sino espacios de poder, pero manca fineza a veces, manca amabilidad, falta amabilidad, y creo que es un término. Bertolt Brecht decía que no habrá un futuro amable si no hay un presente amable. Bueno, pues amabilidad también sería imprescindible en esa refundación de la izquierda. Y por otra parte, apertura por parte de las organizaciones políticas al conjunto de la sociedad, al conjunto de las organizaciones sociales, al conjunto, en definitiva, de la sociedad civil. Esas son las ideas que quería transmitirles en esta mañana, en que como Marañón no me han dado una charla, la he dado yo, incluso creo que la he dado en exceso, pero donde he intentado explicar la tesis que creo que debería incorporar el conjunto de la izquierda. Esta no es una crisis económica, esta es una crisis de la economía política, o mucho mejor dicho, es una crisis de la política y de la izquierda. Nada más y muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el coloquio. La verdad es que la acumulación de preguntas es tal que va a ser imposible formularlas todas, ni tan siquiera tratar todos los temas que se están aquí planteando. En cualquier caso, señor Llamazares, es un lugar común despreciar la actividad política y a quienes se dedican a ello. Teresa Aranguren ha hablado de ello, usted también ha hecho mención. ¿No le parece que este desprecio del político y de la política es un discurso pretotalitario? ¿Es un discurso de quienes les gustaría ver los escaños vacíos del Congreso? Sí. Bueno, los políticos, yo sigo con mis símiles médicos, ¿no? Tenemos 2 riesgos de patología en salud mental. El narcisismo y, como consecuencia del narcisismo, la paranoia. El sentirnos perseguidos, eso tiene su explicación también en las propias fuerzas políticas y en el debate político en general. Por eso huyo, en la mayor parte de los casos, de explicármelo todo en términos de un ataque injusto. Yo creo que hay un ataque, evidentemente, que viene del pasado, ¿no? En este país hay un trasfondo de franquismo sociológico que desprecia la política, aquello de Franco, no se mete usted en política. Bueno, pues está muy presente, pero no es que no quiera que nos metamos en política, es que quiere tener la política en términos de monopolio para aquellos que detentan el poder. Pero a mí me interesa más que esta actitud muy de la extrema derecha, me interesa más la crisis de la política desde el punto de vista, digamos, objetivo, ¿no? Y hay razones para la crisis de la política en estos momentos. He intentado explicarlas en mi intervención.
La política entra en crisis, primero, porque cada vez deciden menos sobre el presente y el futuro de los ciudadanos, y los ciudadanos lo notan, y en ese sentido se alejan de la política, ¿no? Y la política también se aleja de los ciudadanos en la medida en que esa situación de debilidad le lleva a sobreactuar. Los políticos sobreactuamos. La palabra gruesa se ha convertido prácticamente en el mensaje político, la proclama, la falta de reflexión y a veces incluso el insulto. Yo creo que todo eso lleva a una distancia cada vez mayor entre la política y los ciudadanos. Y por eso creo que habría, es verdad, que combatir cualquier mensaje totalitario contra la política. Creo también al mismo tiempo que hay que abordar el tema que plantea Habermas de una política a la altura de la globalización económica, de un poder político macropolítico, no micropolítico. Y por otra parte, creo también que hay que abordar el reto de una regeneración de la vida política. Es verdad que no todos los políticos somos iguales y habría que decir que cada palo aguante su vela también, ¿no? Igual que cada palo aguanta su vela en la medicina o entre los trabajadores, ¿no? Los habrá que lo hagan bien, los habrá que lo hagan menos bien, pero sin lugar a dudas es necesario también desde la política abordar un proceso de regeneración, de una mayor transparencia, de una mayor apertura, de un mayor rigor, de una mayor honestidad, para que eso signifique también, bueno, pues un mensaje a los ciudadanos de que la política no es únicamente un espacio autorreferencial, cada vez es más un espacio autorreferencial donde nos leemos nosotros, nos criticamos nosotros, nos insultamos nosotros, sino que es un espacio abierto donde ellos intervienen día a día. Hay muchas preguntas, lógicamente, relacionadas con el proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón por su iniciativa de revisar los crímenes del régimen franquista. Entonces, resumiéndolas todas, ¿no le parece esta actitud iniciada algo parecido a como si un partido pronazi en este momento iniciase procesos para impulsar el negacionismo del Holocausto, por ejemplo? Digo, por resumir todas estas preguntas. Sí, me parece una comparación ajustada. El problema de nuestro país es que el negacionismo no es de un partido minoritario pronazi o ilegal. El problema de nuestro país es que hay un bloque democrático incorporado a la vida democrática que niega precisamente el franquismo. Ese es el problema de nuestro país. Y mientras tengamos ese problema, mientras la derecha no se emancipe del franquismo, y ahí hay razones ideológicas y políticas. La razón ideológica está clara, ¿no? En este país la derecha no se ha reconciliado con el resto de los ciudadanos. La izquierda hicimos el esfuerzo de la reconciliación, la derecha no se reconcilió con nosotros, pero existen razones también políticas. La derecha está haciendo todo lo posible porque su discurso medido en relación al franquismo no le lleve a una fractura de su extrema derecha. Creo que ese es el tema que está detrás de esta actitud tan impresentable del Partido Popular con respecto al franquismo. Y en ese sentido, bueno, pues hemos visto cómo el Partido Popular durante la última legislatura se ha opuesto a toda medida. Yo recuerdo la UMD, el reconocimiento a los militares de la UMD, cuando lo teníamos todo prácticamente pactado, alguien dijo desde arriba, dentro de la propia comisión, que ese tema no lo podía votar el Partido Popular. Y no se votó por parte del Partido Popular el reconocimiento a los militares demócratas. Lo mismo la beligerancia contra la ley de la memoria histórica, ¿no? Que era una ley con insuficiencias y una ley muy condicionada también por la presión del Partido Popular, ¿no? Pues finalmente tampoco votó la ley de memoria histórica, ¿no? Yo creo que lo principal y la preocupación fundamental que yo tengo es que una parte de la sociedad española, lo que podemos llamar la derecha española, no ha roto el cordón umbilical con el franquismo y además pretende que esa vinculación al franquismo, esa tergiversación de la transición y esa negación del franquismo se traduzca no solamente desde el punto de vista del debate político, sino que se traduzca también en los poderes del Estado, por ejemplo, en el Poder Judicial. Yo, desde luego, he leído la instrucción del juez Varela y como parlamentario me repugna. Como parlamentario me repugna,
porque la interpretación tanto de la ley de amnistía como de la ley de memoria histórica es totalmente contradictoria con el preámbulo de la ley, con los debates parlamentarios y con el texto legal. Es decir, se puede reconocer el derecho a la interpretación de las leyes, pero no a una interpretación sesgada de las leyes. Y estamos ante una interpretación sesgada de las leyes que tiene, es verdad, mucho de negacionismo del franquismo y mucho de tergiversación de la propia transición democrática. Yo tengo que recordarle al Partido Popular que no quiso estar en la ponencia de la ley de amnistía y que votó en contra de la ley de amnistía, para que quede todo muy claro. Bueno, ya que ha hecho referencia a ello, Juan José Antonio Moreno, perdón, del Foro de la Memoria, le pregunta qué perspectivas ve al proceso de recuperación de la memoria histórica en España. Bueno, es un proceso, yo creo que en buena parte los avances que se han producido como consecuencia de la existencia de un movimiento, ¿no? Yo creo que si en España existe un Estado social y derechos laborales avanzados, existen en buena parte por la existencia de un fuerte movimiento sindical. Creo que si existen en estos momentos iniciativas y medidas en relación a la memoria histórica es porque existe un movimiento memorialístico, un movimiento de la memoria que comenzó con algunos historiadores y ahora está protagonizado por los nietos de la República. Y creo que ese movimiento, en buena parte, es el autor de las medidas que se han adoptado hasta ahora, que en algunos casos han sido insuficientes. Y ahí plantearía lo mismo que planteé en mi intervención, cómo la renuncia a veces nos viene a ver en forma de rechazo, ¿no? Es decir, cómo las renuncias que se produjeron en el texto de la ley de memoria, dos fundamentales, la responsabilidad pública en las exhumaciones y la anulación de los juicios, pues nos han venido a ver de esta forma tan abrupta y tan crispada cuando podíamos haberlo solucionado por la vía legal. Yo creo que la izquierda tiene que tomar otra lección de los periodos en los que tiene la responsabilidad de gobierno, y es, primero, no fiarlo todo al Boletín Oficial del Estado, Tiene el gobierno, pero no tiene el poder, por lo tanto es muy importante también la calle, el debate de ideas, los propios medios de comunicación. Yo creo que la izquierda menosprecia eso cuando está en el gobierno y valora en exceso el Boletín Oficial del Estado. Y luego, por otra parte, que las ambigüedades y las renuncias en los textos legales se convierten luego en traiciones en las interpretaciones de las leyes, ¿no? Y en ese sentido, pues las ambigüedades y las renuncias que tuvimos que aceptar finalmente en la ley de la memoria histórica se ha convertido en una daga con la cual pues, nos están en estos momentos pinchando desde la interpretación de otros poderes, como he dicho antes, interpretación que no comparto, pero si la ley hubiera dicho quedan anulados todos los juicios de los tribunales franquistas, si la ley hubiera planteado también que es responsabilidad pública todo lo relativo a los desenterramientos, exhumaciones, simbología y demás, pues nos hubiéramos ahorrado este trago amargo que estamos viviendo en estos momentos y que seguro está viviendo mucho peor el juez Garzón. Antonio José Hernández, de hechosdehoy.com, pregunta si la transición solucionó los problemas históricos, los problemas profundos de convivencia y si el ascenso de la extrema derecha es el mismo que se registra en Italia, Francia o Austria. Bueno, yo creo que la transición es necesario reivindicarla también. Antes reivindicaba la política, hay que reivindicar también la transición democrática. La transición democrática que no es la transición únicamente de un golpe, lo decía antes Santiago, sino que es la transición desde también una guerra civil entre compatriotas y un largo periodo de dictadura, y por tanto una transición muy compleja, con todos los poderes golpistas intactos, y por tanto, bueno, pues yo creo que haciendo una valoración por parte de aquellos que vivimos únicamente la transición como niños o como adolescentes, pues hay que hacer una valoración positiva y hay que hacer una reivindicación de la misma, y ahora surgen nuevos problemas y nuevos retos, ¿no? Yo creo que la generación actual se puede plantear perfectamente objetivos que no se pudieron plantear en aquellos momentos, que se pueden plantear hoy, y no tiene por qué aceptar pues, las hipotecas de determinados poderes fácticos. En estos momentos no tiene que haber ningún tipo de hipoteca para que
las familias puedan honrar a sus muertos y no tiene que haber ningún tipo de hipoteca tampoco para que se anulen los juicios del franquismo, al igual que lo hizo Alemania en los años 80. Sí, Agustín Llanel, del diario El Mundo, dice lo siguiente. Zapatero le dijo que iba a tener una relación preferente con Izquierda Unida por ser de izquierdas. Bueno, ¿se ha roto esta relación preferente o es que nunca existió? Yo creo que existió una relación preferente más que nada en la oposición al régimen del Partido Popular y en una muy primera etapa del primer gobierno del Partido Socialista. Después, digamos, lo que ha prevalecido ha sido una relación política y parlamentaria normal y en los últimos tiempos, pues ya una relación política y parlamentaria más difícil cuando el gobierno ha tomado la decisión de lo que podemos denominar la táctica de la geometría variable, que no es otra cosa que aquí te pillo, aquí te mato, o, digamos, adecuarse un poco a las circunstancias sin demasiados objetivos, ¿no? Y mucho menos objetivos de izquierdas. Pero yo creo que hemos pasado de una relación preferente a una relación deferente y ahora a una relación prácticamente indiferente. José Manuel Fernández, el alcalde de Bustarviejo, dice lo siguiente. Los ayuntamientos están exangües. El Gobierno ha aplazado el nuevo sistema de financiación de los municipios en beneficio de las comunidades autónomas. ¿Considera usted que la debilidad del poder local puede debilitar también la vitalidad de la participación ciudadana? Sí, es evidente. Yo creo que ha sido uno de los temas que no hemos entendido en la actitud del Gobierno y, de hecho, el propio Partido Socialista tenía en su programa electoral la voluntad de solucionar el problema de la nueva financiación autonómica de manera simultánea a la nueva financiación local. Yo creo que era el momento para plantear el debate y ahora, digamos, después de haber solucionado la financiación autonómica, la solución del problema de la financiación local es mucho más problemático, mucho más difícil y si además sumamos a eso la crisis económica, pues los ayuntamientos están en una situación límite. Creo que además los ayuntamientos lo fueron en su momento una escuela de democracia, siguen siendo una escuela de democracia y creo que debería haber un mayor compromiso por parte del Parlamento, por parte del poder político con los ayuntamientos españoles. Lo cierto es que tengo la impresión de que mientras no solucionemos, aquí vuelvo a echar el agua a mi molino, que mientras no solucionemos la cuestión relativa al sistema electoral, seguiremos teniendo un Parlamento híbrido, ¿no? Tenemos un Congreso y un Senado, teóricamente el Senado como Cámara Territorial y el Congreso como Cámara Política. Lo segundo no es cierto, el Senado no es una Cámara Territorial y lo primero tampoco. El Parlamento o el Congreso se convierte cada vez más en una mistura entre Cámara Política y Cámara Territorial. Entonces, lo que tiene capacidad de salir adelante es una política que converge en el centro y, por otra parte, una política fundamentalmente de sensibilidad territorial. Pero, en ese sentido, no hay espacio, en mi opinión, un espacio definido para la política territorial, como puede ser el Senado, y mucho menos hay un espacio en nuestro país para el debate sobre la política municipal, sobre el nuevo gobierno local o sobre la financiación local, ¿no? Y eso es uno de los temas que creo son muy importantes y están todavía pendientes. Tengo la impresión de que ha dicho, me parece, el ministro hasta 2011. Dudo mucho que en 2011, en los prolegómenos de las elecciones autonómicas y municipales, vaya a modificarse la ley de gobierno o la ley de financiación local. Bueno, vamos a ver. Bueno, otra pregunta. Juanma Romero, de Público. Dice, ha hablado de aciertos y errores en la política y de los políticos. ¿Cuáles han sido, en su opinión, sus grandes aciertos y errores en su carrera al frente de Izquierda Unida? También ha subrayado que ahora ya no es el coordinador. ¿Se siente hoy más liberado? Bueno, yo aciertos y errores ya los dije en la Asamblea de Izquierda Unida y ya está bien de esta tendencia masoquista de la izquierda. Yo, la verdad es que de todo tuve, aciertos y errores, y si me preguntan, ¿volvería a hacerlo? Lo volvería a hacer otra vez porque para mí ha sido uno de los periodos más interesantes de mi vida, ¿no? ¿Y cuál es la segunda pregunta en relación a...? Perdone. Y luego, si se siente más liberado ahora desde que no es coordinador.
Más relajado sí, ¿no? Más relajado sí, pero bueno, yo tenía un profesor cubano que me daba metodología en salud pública y decía, Gaspar es como el comején, cuando no hay madera la busca. Bueno, ese es mi filosofía de la vida es esa, si no tengo un problema me lo busco. Señor Llamazares, mire, estoy leyendo una cosa que me estaban mandando ahora, que era un resumen de la actualidad del día. Dice, mientras Rajoy se empeña en acercar a España a Grecia, Aznar considera que el PP no debe arrimar el hombro para ayudar al Gobierno a remontar la crisis. ¿Cree usted que la estrategia del Partido Popular es que cuanto peor, mejor, y que la tasa de paro, si se mantiene o crece, es la que les puede llevar al Palacio de la Moncloa en las próximas elecciones generales? Bueno, es evidente que para el Partido Popular la estrategia es la de la tierra quemada, ¿no? Yo, como dije antes, no me preocupo en exceso de que un partido de oposición haga oposición y se niegue prácticamente a todo. Yo creo que estas llamadas que a veces hace el Gobierno al Partido Popular para que arrime el hombro producen melancolía, porque no lo va a hacer y no es el uso habitual en una sociedad democrática. La oposición está para dar caña y para hacer oposición, ¿no? Lo que pasa que es verdad que el Partido Popular, bueno, pues se pasa de frenada y en vez de hacer oposición hace destrucción, desestabilización. Creo que ese es el problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero me interesa más la cuestión griega porque me parece realmente lacerante, ¿no? Y creo que la Unión Europea, si tuviera un poco de orgullo, no debería permitirlo. Es decir, yo creo que la Unión Europea está ante una disyuntiva. Me parece que era un artículo hace unos días en un periódico, un diario económico inglés, que decía, daba tres alternativas. Decía, o bien se saca a Grecia del euro, o bien se adopta una política liberal dura de ajuste, o bien se apuesta por Europa. Se apuesta por Europa y eso significa una Europa orgullosa de sí misma, una Europa con hacienda propia y una Europa capaz de contraponerse a las tensiones especulativas de los mercados, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tiene la Unión Europea hoy y yo tengo dudas de que las medidas adoptadas hasta ahora sean suficientes. Tengo dudas de que sean suficientes. Y tengo dudas de que las mayorías europeas quieran adoptar medidas adicionales. No sé si estamos en la antesala de la expulsión de Grecia del euro o realmente estamos en la antesala de una Europa que coordine sus políticas económicas, que constituya una hacienda europea y que defienda el euro. Yo preferiría la segunda, pero tengo dudas de que tenga lugar, habida cuenta de lo que hoy pasa en Europa. Y en ese sentido también se explica la desafección de los ciudadanos europeos, ¿no? Porque nos preguntamos a veces, ¿y por qué la gente no vota en las elecciones europeas? Pues por cosas como esta, por cosas como esta. Porque Europa cada vez parece más un descarnado mercado en el cual la política, no es que sea la micropolítica que he dicho antes, es que la política brilla por su ausencia, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que los ciudadanos no se identifiquen con un espacio político que no existe o que no quiere existir, sencillamente. Bueno, pues muchas gracias a don Gaspar Llamazares. En nombre de los patrocinadores, cierra el acto el doctor Pascasio Lorenzo, adjunto a la Dirección Médica de Asisa. Muchas gracias. Señor Llamazares, muchas gracias. Es muy de agradecer el diagnóstico diferencial que nos ha expuesto por seguir con el símil médico, poniendo especial énfasis en la crisis de la política más que en la propia crisis económica. Y también creo que es muy de agradecer la reivindicación de la política que ha hecho. En una película muy reciente, Jorge Semprún decía que el hombre tiene una tendencia natural al mal, quizá por su experiencia personal, y mencionando expresamente a los campos de exterminio de los nazis, y decía que el ejercicio de la política debía servir sobre todo para intentar evitar los efectos de esa tendencia natural al mal del hombre. Creo que su visión ha sido más esperanzada o más hacia el futuro y también más relacionada quizá con la medicina, al decir que el ejercicio de la política debe dirigirse hacia cuidar, hacia mejorar la vida de los ciudadanos. Y en nombre de los patrocinadores, British Telecom, Red Eléctrica y Asisa, muchas gracias a todos por su asistencia. Buenos días.